Hola, ¿cómo están? Este es el video número 14 del curso de conceptos jurídicos fundamentales. Muchas gracias a los que se han suscrito al canal, que han visto los videos, que me han solicitado amistad por Facebook, los que me han mandado comentarios, muchas gracias. De eso se trata. Bueno, el video número 14 va dirigido a hablar sobre la rama legislativa. Estábamos hablando de los poderes públicos, ya vimos la rama ejecutiva en el video anterior, en el video 13, ahora vamos a ver la rama legislativa en el video 14. ¿Qué hace la rama legislativa? Este es un video que no solo va dirigido al público colombiano, sino va dirigido en general a las personas de habla hispana, que los ordenamientos jurídicos de los países de América Latina, en general. Aunque pues hablaremos cosas puntuales, por ejemplo en el caso de Colombia, cómo funciona ciertas cosas del derecho en Colombia. ¿Qué hace la rama legislativa? Pues en primer lugar, como su nombre lo indica, pues hacer las leyes, ¿no es cierto? Esa es como la primera función de la rama legislativa. ¿Qué órgano está dentro de la rama legislativa? Esos son gatos. ¿Qué órganos están en la rama legislativa? El Congreso. El Congreso. En Colombia se llama el órgano legislativo es el Congreso de la República, se llama Congreso. En otros países tiene otro nombre, Parlamento, Asamblea Legislativa. Aquí en Colombia se denomina Congreso de la República. En otros países se llama Parlamento, Asamblea Legislativa. ¿Qué otra función tiene el órgano legislativo, Congreso, Parlamento, fuera de hacer las leyes? ¿Sí? Pues hacer las leyes es la función principal, ¿no es cierto? Desarrollar el tema de los derechos fundamentales que están en la Constitución. Entonces, ¿qué otras funciones tiene el Parlamento fuera de hacer las leyes? Tiene la función también de la responsabilidad política, o sea, de controlar políticamente al gobierno. En la teoría de los frenos y contrapesos, pues el órgano legislativo, el poder legislativo, es el poder constituyente derivado. Entonces, tiene como función precisamente servir de contrapeso al poder ejecutivo. El Congreso pues representa al pueblo, ¿no es cierto? Como poder constituyente derivado. Entonces, como le hace contrapeso al gobierno, pues le exige responsabilidad política. ¿Eso en qué se traduce? Por ejemplo, en Colombia, el Congreso puede citar a los ministros a debates de control político. ¿Qué es control político? Control sobre el cumplimiento del programa de gobierno. Los gobiernos en Colombia tienen que presentar un programa de gobierno y lo que hace el Congreso es precisamente llamar a los ministros a sesiones oficiales, digamos, llamémoslo así, en las cuales se les pregunta sobre unos temas sobre el gobierno y ellos deben, y sobre el desempeño del gobierno y sobre el desarrollo del plan de gobierno, y ellos deben dar unas explicaciones. Es obligatorio en Colombia, ¿no es cierto? Entonces la citación de los ministros que se hace en Colombia, los funcionarios del gobierno al Congreso, para rendir cuentas sobre temas específicos gubernamentales ante el Congreso de Colombia. ¿Qué otra función tiene? Pues tiene una función impropia que se ha discutido sobre todo, por ejemplo, en Colombia, que es el tema del el nombramiento de otros cargos dentro del Estado. Por ejemplo, en el caso colombiano, el Congreso nombra al procurador, al contralor, nombra a los magistrados de la Corte Constitucional, el Senado nombra a los magistrados de la Corte Constitucional. El ascenso, por ejemplo, de los generales también lo hace el Congreso. Elegir sus propias directivas, presidente del Senado, presidente de la Cámara, los presidentes de las comisiones, las mesas directivas de las plenarias de Cámara de Representantes y Senado. Se ha discutido mucho eso si el Congreso debería tener o se debería quitar esa función electiva. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente de la República hace la nominación de los funcionarios y el Congreso lo que hace es la ratificación de ese nombramiento. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente porque allá no es presidente de la República, sino el presidente de la Unión, porque recordemos que Estados Unidos es un estado federativo. Entonces, lo que hace el Congreso precisamente en Estados Unidos es ratificar, en el caso el Senado específicamente ratificar
las nominaciones que hace el presidente. En Colombia se hacen nombramientos directamente por parte del Congreso y otros funcionarios del Estado, como el Contralor, el Procurador, magistrados de la Corte Constitucional. Se ha discutido si es una función impropia del Congreso, si se le debería quitar. Otra función que también tiene el Congreso, pues es fuera del de hacer las leyes, fuera el de la responsabilidad política, el control político, fuera también del nombramiento de otros funcionarios. El nombramiento es la función de ser poder constituyente derivado, o sea, de modificar la Constitución. En el caso colombiano, el Congreso puede modificar la Constitución, pero no omnímodamente, o sea, como quiera. Eso solo lo puede hacer mejor dicho, la Corte Constitucional ha dicho que el Congreso tiene unas talanqueras que son las cláusulas de no sustitución, las cláusulas pétreas. O sea que si el Congreso llega a modificar esas cláusulas, no se está sustituyendo la Constitución, sino que se está creando una nueva Constitución. En el caso colombiano eso es discutible, yo no digo que estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso fue una extralimitación de la Corte Constitucional, haberse puesto a decir que el Congreso solo puede modificar la Constitución sobre ciertas partes y sobre otras no, porque eso no lo dice la Constitución, ¿no es cierto? En el caso también de la responsabilidad política, por ejemplo en Colombia, el Congreso puede hacer moción de censura sobre los ministros, los puede destituir por moción de censura. Eso también ha sido una institución criticada porque eso funciona en el sistema parlamentarista. En el sistema parlamentarista, pues como el primer ministro es elegido por el Parlamento, pues es obvio que el Parlamento también lo pueda destituir a los ministros, pero en el caso colombiano, los ministros, y en el sistema presidencialista, los ministros los nombra el presidente. Pues el Congreso, ¿por qué tiene que destituir a los ministros? En Colombia hasta ahora se han hecho debates de moción de censura, pero a ningún ministro lo han destituido. Fuera de eso, pues el Congreso es la representación política, pues digamos, de las cargas partidistas que hay en un Estado, ¿no es cierto? Y pues muchas veces esos movimientos políticos fueron los que pusieron al presidente. Entonces, las mayorías que hay en el Congreso, pues coincide con las mayorías que hay en el Congreso, coincide con el movimiento político que puso al presidente en el poder. Entonces, pues obviamente no van a destituir a un ministro, pues muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, ese tema de la responsabilidad política. Y el otro gran tema de responsabilidad política, pues es lo que llaman los norteamericanos el proceso de impeachment. ¿Qué es el impeachment? El impeachment también es una figura anglosajona, porque como el sistema presidencialista se lo inventaron los estadounidenses, se lo inventaron en Estados Unidos. Impeachment significa el sistema de control que hace el Congreso judicialmente del presidente de la República, que eso puede llevar incluso a la destitución del presidente de la República. En Colombia hay un proceso de responsabilidad política que se inicia en la comisión de acusaciones, después va a la plenaria de la Cámara, plenaria del Senado, Corte Suprema de Justicia para asuntos penales. El Senado puede destituir a un presidente. Por responsabilidad política de la Corte Suprema seguir el tema penal. Pero ¿qué pasa? Que pues obviamente lo mismo que dije para el caso de la moción de censura, pues obviamente si en el Congreso está la representación política que puso el presidente en el poder, pues va a ser muy difícil que un juicio de responsabilidad política prospere. En Colombia se han dado casos de destitución de presidentes, el último fue el caso de la destitución del general Gustavo Rojas Pinilla, que fue destituido a posteriori, ya cuando había dejado el cargo fue destituido después, fue como una especie de sanción simbólica, pero en el cargo, por lo menos contemporáneamente, no ha habido hasta ahora casos de responsabilidad política, de juicios de responsabilidad política al presidente, que llaman los gringos impeachment. En Estados Unidos el más célebre, o los dos más célebres, el primero pues el de Richard Nixon, contemporáneamente, que llevó a que él renunciara. A él no lo destituyeron, el Congreso de Estados Unidos no lo destituyó, pero había la amenaza seria de que el Congreso lo podía destituir. Precisamente hace algunos días estuve mirando la película Nixon, la de Oliver Stone, y que es una película entre otras larguísima, que dura 3 horas y pico.
le toca incluso verla con intervalos para descansar. Y al final, pues se sabe la mentira de, de Richard Nixon, o sea, que él estaba involucrado con el ocultamiento de la información, que ellos habían dado la orden para espiar al Partido Demócrata. Entonces, pues le era inminente la destitución de Nixon. La destitución de Nixon era inminente. Pero eso habían unas grabaciones, él mismo se autogrababa, entonces esas grabaciones pues también se las pidieron. Entonces estaba todo el problema de las grabaciones, pues porque oficialmente en la Casa Blanca grababan. Entonces, si él era presidente, él tenía que entregar esas grabaciones, obligatoriamente. Como una persona particular, él podía retener esas grabaciones. ¿Sí? Tenía por el derecho a la intimidad. Siendo presidente, tenía que darlas. Ni modo. Como una persona particular, sí las podía retener como un derecho a la intimidad. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Entonces, hay una escena en la película, pues hablando de este tema del impeachment, donde llega, ya cuando ya el escándalo ya está muy adelantado, el proceso en el Senado donde está muy adelantado y él ya lo van a destituir prácticamente a Nixon. O sea, todo va para que lo van a destituir. Entonces llega a la residencia privada de la Casa Blanca el general Alexander Haig, que era el jefe de gabinete de Nixon. El jefe de gabinete en Estados Unidos es como el director administrativo de la Casa Blanca y también como el enlace con el Congreso. Llega el general Alexander Haig y Henry Kissinger, que era, si no estoy mal, el secretario de Estado, había sido el consejero de seguridad y creo que Nixon ya le había nombrado secretario de Estado. Y van a donde Nixon. Esa escena es terrible porque al general Alexander Haig le dice, el general Alexander Haig le dice a Richard Nixon, Mr. President, señor presidente, el caso va muy avanzado, las cintas, si usted sigue como presidente, usted tiene que dar las cintas, todas las grabaciones, y ahí Nixon pues ahí estaba la prueba de que él había, pues toda la conspiración del espionaje del Partido Demócrata, por una cosa que se llamó los papeles del Pentágono, y es que supuestamente desde Nixon había sido vicepresidente de Eisenhower, entonces como desde a finales de los 50 había empezado todo ese proceso de sabotaje de la llegada de Fidel Castro al poder y de llegada del comunismo a Cuba al poder, y lo había empezado a sabotear desde la época de Richard Nixon. Entonces todas las maniobras de la CIA, de Richard Nixon, del gobierno de Eisenhower para sabotear la llegada del comunismo. Entonces, claro, eso, los demócratas estaban enterados de eso. Eso se llamaba los papeles del Pentágono. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el general Alexander Haig le dice a Nixon, mire, usted como presidente tiene que entregar esas grabaciones. En la Casa Blanca, en la oficina oval, Nixon tenía un sistema de grabación. Entonces grababan todo lo que él hablaba con los colaboradores, y eran horas y horas y horas de grabaciones. Entonces, como presidente, obligatoriamente tenía que entregar eso, porque es un documento público. Si él renunciaba, pues ya podía más o menos retener las cintas, ¿sí? Como un particular. Y eso se lo dice el general Alexander Haig. Entonces le dice, señor presidente, el juicio está muy adelantado, las cintas, si usted sigue presidente, tiene que entregarlas, y eso lleva a que la hecatombe. Tercero, yo ya hablé con el vicepresidente Gerald Ford para que lo perdone. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos puede perdonar a cualquier persona que esté con una condena judicial. Se llama el perdón presidencial. Generalmente se hace al final del periodo del presidente. Él perdona a alguna persona que esté cumpliendo alguna pena. Entonces, el general Alexander Haig le dice ni modo, y le pasa y le pone la carta de renuncia a Nixon. O sea, le pasa la carta de renuncia ya escrita, redactada, le dice firme. Y Kissinger está al lado y le dice, sí señor. Pero eso Kissinger le dice, yo como secretario de Estado tengo el deber de informarle que usted, pues con el problema que está sucediendo, usted está entrabando el tema de las relaciones internacionales. O sea, Estados Unidos tiene congeladas las relaciones internacionales por el tema suyo. Entonces no le quedó otra que a Nixon sino meterles la firma a la renuncia
Después pasa la escena clásica que Nixon se pone a rezar con Kissinger, ellos se ponen de rodillas y se ponen a rezar. Bueno, entonces ese es el proceso de impeachment que tiene el Senado, que tiene el Congreso. Los parlamentos pueden ser unicamerales o bicamerales. Unicamerales cuando tienen una cámara, bicamerales cuando tienen dos cámaras. Por ejemplo, en el caso colombiano, en Colombia hay Senado de la República y Cámara de Representantes. ¿Sí? En Colombia, generalmente el Senado es como la Cámara Alta y la Cámara de Representantes como la Cámara Baja, pero no necesariamente. En Colombia, el Senado, los senadores son elegidos por circunscripción nacional. O sea, interviene todo el país en la elección de los senadores. Son 102 senadores. 100 por circunscripción nacional, 2 por circunscripción especial de los indígenas, de la jurisdicción indígena. Y la Cámara de Representantes son elegidos, los representantes a la Cámara son elegidos por circunscripción territorial. Claro, obviamente el voto de un senador, pues en Colombia no es más importante una que otra. O sea, no es más importante el Senado que la Cámara. Es más gravoso ser senador que ser representante de la Cámara. Ser senador requiere tener 30 años para ser representante de la Cámara, 25. Hay más representantes de la Cámara que senadores, pero hay una igualdad digamos, de poderes, aunque hay algunas funciones que tiene el Senado, otras que no tiene la Cámara de Representantes. Por ejemplo, el Senado puede destituir al presidente de la República. Por ejemplo, la Cámara puede llegar hasta una investigación y acusar al del Senado. Pero digamos, digamos ya en lo particular, pues no tienen, el Senado no está por encima de la Cámara, digámoslo así. Pues fuera de eso, el Senado y la Cámara tienen unas plenarias de Senado y de Cámara de Representantes y están también divididos por comisión. Pues hay una comisión, la Comisión Constitucional, la Comisión de Asuntos Económicos, la Comisión de Defensa. ¿Por qué? Según la Constitución de Colombia, las leyes en Colombia tienen que pasar por 4 debates. 4 debates, 2 en Senado, 2 en Cámara de Representantes. ¿Sí? O sea, 1 en la plenaria del Senado, 1 en comisión de Senado, un debate en comisión de plenaria de Cámara, un debate en comisión de Cámara de Representantes. Son 4 debates. ¿Qué pasa si una ley no pasa por esos 4 debates? Que simplemente la ley puede ser declarada inexequible o inconstitucional por la Corte Constitucional. Eso sin hablar del fondo de la ley. La ley no puede contradecir a la Constitución de fondo y tampoco de forma. En el caso de los actos legislativos, que son las reformas que hace el Congreso de la Constitución, los actos legislativos son actos ya complejos, porque ya no son 4 debates, sino son 8 debates, según la Constitución. Y esos 8 debates tienen que surtirse en dos periodos legislativos diferentes. O sea, no pueden debatirse en un solo periodo legislativo. Pero el legislativo son 4 periodos legislativos dentro de la legislatura, tiene que discutirse en 2 periodos legislativos diferentes el acto legislativo. Entonces, es mucho más complejo la reforma de la Constitución por un acto legislativo. Con todo esto del proceso de paz se ha hablado del fast track, que es pues reducir los debates, que no sean para reformar la Constitución, que no sean 8 debates, sino sean 4, las leyes que no sean 4 debates, sino 2 debates. Fast track es para poder aprobar y debatir las leyes más fácilmente, para que se aprueben más fácilmente, lo mismo que las reformas constitucionales. Entonces, eso es básicamente lo que hace el Congreso. En cuanto a la estructura del Congreso, unicameral o bicameral o pluricameral, unicameral es cuando tiene una sola cámara. Hay países como Ecuador o Venezuela que tienen parlamentos unicamerales. En el caso de Venezuela se llama Asamblea Legislativa. Pero la doctrina constitucional ha dicho que el caso de los parlamentos unicamerales son más susceptibles de ser controlados por el gobierno. Claro, porque son menos parlamentarios, son una sola cámara. En cambio, los parlamentos
bicamerales es más difícil que el gobierno los controle porque son más representantes, más senadores, ¿no es cierto? Son dos cámaras, más parlamentarios. Pero eso es en teoría, eso aparece en los libros de derecho constitucional, pero pues realmente no es verdad. Por ejemplo, el caso colombiano, pues el presidente ejerce un control sobre el Congreso, pues vastísimo, o sea, ejerce un control total prácticamente sobre el Congreso, y eso ha pasado, no sé, en los últimos 3, 4 gobiernos, no sé. Y Colombia tiene un gobierno, un Congreso bicameral, y sin embargo el Ejecutivo ejerce un control total prácticamente sobre el Congreso. ¿Sí? Eso no es un misterio. Entonces no es cierto lo que dice la doctrina constitucional, que cuando hay congresos, parlamentos unicamerales, sea más fácil que el Ejecutivo ejerza un poder sobre estos. En cambio, a diferencia de los parlamentos bicamerales. ¿Sí? En Estados Unidos también hay un parlamento bicameral, hay Senado y Cámara de Representantes, pero la forma de elección es diferente. Por eso allá en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente del Senado es el mismo vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos es el presidente del Senado, y está el presidente de la Cámara de Representantes, ¿sí? El Speaker of the House, como se llama, ¿no es cierto? Speaker of the House. Pero tiene una configuración diferente. También son 90, no, creo que son como 92 senadores, más los representantes a la Cámara, que son elegidos por distritos. Los senadores son elegidos por estado, son casi como 2 senadores por estado. Claro, nosotros acogimos ese sistema un poco de Estados Unidos, aunque como ya lo he dicho, el Congreso de Estados Unidos tiene mayor, por ejemplo, poder electivo de funcionarios del Estado por parte del Congreso de Estados Unidos. No electivo, sino pues de ratificación de los nombramientos que le presenta el Poder Ejecutivo. El Congreso. El tema de las leyes sobre el tipo de acto que emite el Congreso, hay que tener en cuenta una cosa, y es que por lo menos en Colombia el único órgano legislativo es el Congreso. El único órgano legislativo en Colombia es el Congreso. Las asambleas departamentales, los consejos municipales no son organismos legislativos. Como ya lo dije en el anterior video, tanto las asambleas departamentales como los consejos municipales son órganos administrativos que emiten actos administrativos de orden colegiado. El Congreso de Colombia es el único órgano legislativo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan la pirámide de Kelsen en la que hablábamos en los videos anteriores? Pues en la base de la pirámide arriba encontramos la Constitución, debajo las leyes y debajo los actos administrativos. Lo que emiten las asambleas departamentales son actos administrativos. Los consejos municipales también emiten actos administrativos. Los de las asambleas se llaman ordenanzas. Los de los consejos municipales se llaman acuerdos municipales. Hay un tema importantísimo, el tema de las leyes, es el tema de cuándo entra una ley a regir formalmente, cuando la ley es publicada. En Colombia se llama el diario oficial. Cuando la ley es publicada en el diario oficial, esa ley empieza a regir. Muchas veces la propia ley también lo dice. La ley puede decir, esta ley empieza a regir, no sé, 10 días o un año después de su publicación. Pero muchas veces la misma ley al final dice, esta ley empieza a regir a momento de su publicación. Cuando se inserta en el diario oficial, ahí empieza a regir. Eso es muy importante para el tema de los tratados internacionales, que también es una función que tiene el Congreso, caso colombiano, y creo que en la mayoría de los parlamentos latinoamericanos, incluso en el de Estados Unidos, que es aprobar los tratados internacionales. Los tratados internacionales son negociados y firmados por los gobiernos, por el jefe de Estado de los países. El caso colombiano es negociado y firmado por el presidente, pero el tratado internacional tiene que pasar al Congreso para su aprobación. Y el Congreso se aprueba, el tratado internacional se aprueba mediante una ley de la República. ¿Cuándo entra a regir el tratado? Para Colombia, cuando la ley que inserta el tratado se publica en el diario oficial, ¿no es cierto? Pero pues como los tratados internacionales son como los noviazgos, como yo siempre he dicho, pues de qué sirve que un país, por ejemplo Colombia, el TLC de Colombia, Estados Unidos, por ejemplo Colombia la había aprobado el Congreso de Estados Unidos todavía no. O sea, para Colombia ya regía el TLC, pero para Estados Unidos todavía no.
Entonces, pero como es un tratado, se requiere que haya una relación bilateral. Entonces, pues se requiere que haya tanto de un país como del otro aprobación del tratado en el Congreso. Cuando el tratado es aprobado, la ley va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en el caso de las leyes, puede decir si son exequibles o inexequibles tanto de forma como de fondo. En el caso de un tratado internacional también, porque los tratados internacionales pues son acogidos mediante leyes, ¿sí? Y la Corte puede mirar digamos, el fondo del tratado internacional. Si contradice la Constitución, puede declarar inexequible el tratado, ¿sí? Entonces, pues generaría una consecuencia internacional de Colombia ante el país con el que firmó el tratado internacional. Entonces, de cierta manera, los tratados internacionales pues pasan prácticamente por los tres poderes en Colombia para que empiecen a regir. Primero por el gobierno, por el ejecutivo, el legislativo que aprueba y la rama judicial que en últimas dice si es constitucional o no es constitucional. El tema de la publicación de las leyes, eso es algo importantísimo, y es que las leyes empiezan a regir en Colombia al momento de su publicación, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿qué pasa si una ley ha sido ya aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente de la República, pero no ha sido insertada en el diario oficial? No empieza a regir la ley, pero la ley existe. Hay un problema que yo no lo he mencionado, siempre lo menciono en mis cursos, sobre el tema de la diferencia entre la existencia de las leyes y la invalidez de las leyes. Una cosa es que una ley sea inválida, que no esté en el ordenamiento jurídico, y otra cosa es que no exista la ley, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. Les pongo un ejemplo. Una ley que haya sido aprobada en el Congreso, que la haya sancionado el presidente, pero que no ha sido publicada en el diario oficial. ¿Qué pasa con esa ley? ¿La ley existe? Pues la ley existe. Lo que pasa es que no ha sido dada a conocer. La publicidad del acto administrativo o la publicidad de la ley no es un acto administrativo, la ley es una norma jurídica, es una ley emitida por el Congreso. ¿Qué pasa si la ley... Está el gato ahí rascándose un ahí. ¿Qué pasa si la ley no es publicada? ¿Qué pasa si la ley no es publicada? Que la ley existe, pero no entra al ordenamiento jurídico. ¿Cuándo entra al ordenamiento jurídico? Cuando se publica la ley, ¿no es cierto? Bueno, este es el caso este es el tema de la rama legislativa. Entonces no se les olvide las funciones, hacer las leyes, el control político, el tema de la poder constituyente derivado, el tema de los nombramientos de otros funcionarios. Generalmente en el caso de los congresos también tiene una función, por ejemplo en el caso colombiano, de aprobar los rangos, ascenso a rangos militares, sobre todo en el rango general, por ejemplo, según la Constitución. Cuando una persona vaya a ascender al rango general, aprueban el ascenso. También el tema presupuestal y el de la planeación nacional. Y los tributos. ¿Quién crea los tributos? ¿Quién tiene el poder tributario? El Congreso. ¿Quién tiene el poder de aprobar el presupuesto del Estado colombiano? El Congreso. El presupuesto nacional lo aprueba el Congreso. Y el tema de la ley del plan, que es el que presenta cada gobierno cada 4 años, ese plan queda insertado como una ley, se vuelve obligatorio, también la aprueba el Congreso. En Colombia es bicameral, hay congresos unicamerales, congresos pluricamerales de más de dos cámaras. Creo que es muy raro que haya, no existe. Creo que en la época de la Unión Soviética hay unos estados que tenían parlamentos pluricamerales, pero no ya no existen esos, porque ahorita hay parlamentos que son unicamerales o bicamerales, pero es muy difícil que haya parlamentos pluricamerales de más de 2 cámaras. Bueno, este fue el video número, ya les digo, es que tengo aquí el programa, video número 14 de la rama legislativa. Solo nos restan 3 videos. La rama judicial, vamos a hablar, y otros 2 videos para hablar sobre temas de derecho civil.
algunos temas generales sobre derecho civil, que también son conceptos jurídicos fundamentales. No alcanzamos a mirar todo el tema de las leyes. Bueno, gracias por suscribirse a mi canal, los que han hecho comentarios, muchísimas gracias. Espero que les sirva estos videos. Me escriben y me dicen no me sirvieron para nada sus videos, o me dicen sí me sirvieron, me hagan preguntas, me hagan comentarios. Yo pienso que en las redes sociales, yo leía un artículo de un comentarista en El Tiempo, y él decía que la gente en las redes sociales se comportaba como era en la vida. O sea, el que es guache en las redes sociales es como un guache. ¿Sí? El que es caballero en las redes sociales se comporta como un caballero. Si uno no está de acuerdo con algo que dice una persona en un video, en Twitter, lo que sea, pues uno simplemente le dice, bueno, yo no estoy de acuerdo por esto, me parece, pero uno no le dice, o sea, uno no agrede a la persona, ah, es que usted no sabe hablar, usted no sabe pensar, usted es un bruto, usted es un imbécil, usted es un yo no sé qué, ¿por qué? ¿Sí? Yo me acuerdo mucho que yo hice un comentario en Twitter y un artículo sobre la Guerra de las Galaxias en la primera trilogía, la primera película, el episodio 7. Me acuerdo mucho que me gané unos insultos. La gente no sabe. Yo soy aficionado a Star Wars, pero tenía mis reparos, así como en la nueva película, y la gente no sabe discutir. La gente no sabe discutir, la gente se comporta como unos guaches, como unos atarbanes. ¿Sí? La gente en las redes sociales se comporta como es en la vida. ¿Sí? Eso es verdad. El que es mal educado, el que es mal educado en la vida, es mal educado también en las redes sociales. ¿Sí ve? Entonces, eso yo lo sé como bloguero desde hace mucho tiempo. El problema es que sí, es que se le vuelve uno una cloaca, el tema del blog o lo que sea. Entonces, pues, señor, si usted no sabe, si usted no tiene educación, entonces yo le borro su comentario. ¿Sí? Si usted está en contra, si usted no concuerda con lo que yo digo, pero lo dice de manera educada, yo le dejo el comentario y también le respondo. ¿Sí? Me acuerdo que de todos los insultos, solo una persona me dijo, con el tema de la Guerra de las Galaxias, me lo dijo de forma muy educada. No estaba de acuerdo con lo que yo dijo, pero me lo dijo de forma muy educada. Me dijo, mira, eso es como lo que pasa con Batman, por ejemplo, en el caso de la Guerra de las Galaxias, porque yo decía que cuando George Lucas había acudido al tema de Star Wars, que le habían quitado, pues que George Lucas había vendido la franquicia y que eso ya no lo hacía George Lucas. Yo dije, pues eso ya no era Star Wars. Un muchacho, no sé si es grande o joven, me dijo, mira, eso es muy similar a lo de Batman. Pues los creadores de Batman ya no están, ya no existen, pues eso ya lo cogieron otras personas y sin embargo pues ahí ha venido funcionando. Pero él me lo dijo muy decentemente. En cambio otros, ay, es que su mamá, ay, es que su papá, ay, es que usted no sé qué, es que usted no sabe, es un bruto, usted no sé qué. Estoy de acuerdo con lo que dijo ese comentarista al tiempo. El que es mal educado en la vida, también es mal educado en las redes sociales. ¿Sí? El que es mal educado en la vida, también es mal educado en las redes sociales. Entonces, eso es un jalón de orejas, ¿no es cierto? Y pues igual en el internet es como la vida, pero uno tampoco tiene por qué aguantarse la persona que no sabe comentar, ¿no es cierto? Hay gente que se le hieren susceptibilidades, entonces, yo no estoy de acuerdo, es que usted es un bruto, es que usted no sabe hacer reseñas, es que usted no sabe... No, por eso digo, mi política es, si el comentario es educado y no está de acuerdo, a favor o en contra, se lo dejo. Pero si el comentario ya es con mala hazaña, yo le forro el comentario porque no quiero tampoco que mis publicaciones se vuelvan como cloacas de insultos, ¿sí? Porque se vuelve insulto. Entonces yo le respondo insulto, usted me responde insulto, yo le doy un insulto más grave. Entonces también aprendamos a comportarnos en las redes sociales de manera educada, ¿sí ve? Uno da, uno da lo que tiene, uno da de lo que tiene. Mi mamá decía eso, uno da de lo que tiene. Si uno, si uno es un gamín, pues solo da cosas de gamín. Si uno es un caballero, da cosas de caballero. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos rumbo al video 15, después del 16, después del 17. El siguiente sobre la rama judicial y los otros dos videos van a ser sobre temas, algunos temas de derecho civil. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Estos videos se están viendo por mi canal general de F. Bermúdez G. También se pueden ver por F. Bermúdez G Legal.
por Twitter, escríbanme a mi correo fermes@gmail.com. Chao, que estén bien.